lo siento, pero no puedo ayudar con eso. En una tranquila aldea, donde las colinas susurraban historias antiguas, una viuda se encontraba en severa aflicción. Su corazón estaba agobiado, y su espíritu se sentía quebrantado, pues había perdido a su esposo, un hombre justo que había servido al Señor. Era en este momento de desesperación que ella se acercó a Eliseo, el profeta de Dios, buscando respuesta y consuelo. ¿Qué haré yo contigo, viuda?, le preguntó Eliseo, con gran compasión en su voz. ¿Cómo puedo ayudarte? Ella, entre sollozos, le contó su angustia. Tu sierva no tiene nada, excepto un frasco de aceite. En ese tiempo de escasez, el aceite, aunque simple, representaba una glimmer de esperanza. Eliseo, con la sabiduría que le fue otorgada por el Altísimo, le dijo, ve y pide prestadas vasijas vacías a todos tus vecinos, no pidas pocas. Con fe renovada, la viuda salió de inmediato y reunió tantas vasijas como pudo, llenando cada rincón de su hogar con ellas. Mientras empezaba a verter el pequeño frasco de aceite en las vasijas, el milagro comenzó a desdoblarse. El aceite fluyó y no se detuvo hasta que cada vasija estuvo llena. ¿No será que en los lugares más oscuros de nuestra vida, Dios reserva sus mayores milagros? Este acto de fe demostró que, aunque lo que tenemos parece escaso y sin valor, en las manos de Dios se transforma en abundancia. Cuando finalmente Eliseo volvió, la viuda le mostró lo que había hecho. Ve y vende el aceite, le instruyó el profeta, y paga tu deuda, y tú y tus hijos viviréis de lo que quede. 2 Reyes 4:7. Así, una vez más, el Señor mostró que no hay situación demasiado grave para su poder transformador. El eco de esa historia resonó en la fe de la comunidad. Moisés, los profetas, y David, todos conocieron en sus vidas la necesidad de confiar en el Señor para lo imposible. El que llama las cosas que no son, como si fuesen, podría escucharse en sus pensamientos. En cada rincón de la aldea estaba una lección reverberante, que Dios no abandona a sus hijos, sino que multiplicará lo que aparentemente es insignificante, pero en medio de esta narrativa de triunfo, la viuda se vio enfrentada ante un nuevo dilema. El aceite que había traído bendición también le planteó una pregunta: ¿cómo manejar este nuevo recurso en un mundo que los había tratado con desprecio y desventura? El temor de perder su legado y el temor de depender de lo que había recibido la invadieron. Así, los corazones de todos se unieron en expectativa, reconociendo que Dios no solo había proveído por su necesidad, sino que también les está guiando hacia un propósito mayor. Porque, en todo milagro, se revela un plan divino que todavía estaba por desvelarse. Las noches se volvieron impacientes, los murmullos en la comunidad eran intensos, ante la expectativa del siguiente movimiento de Dios. La viuda, aún revitalizada por la bendición, no podía dejar de preguntarse, ¿cuál es el verdadero destino de este aceite? ¿Qué otros planes tiene Dios para mí y mi familia? Así, la tensión se acumulaba, y las preguntas emergían como el clamor colectivo de la humanidad que busca entender el propósito divino. Dios siempre tiene un siguiente paso, una revelación mayor, y esta historia apenas comenzaba. En los días que siguieron, la aldea vibraba con un aire de anticipación. La noticia sobre el milagro del aceite se esparcía como el polvo dorado llevado por el viento. La viuda se convirtió en un símbolo de esperanza, y en cada hogar resonaban testimonios de la provisión divina. Algunos venían a visitarle, deseando escuchar de sus labios la extraordinaria obra que el Señor había realizado. ¿Cómo pudo suceder?, preguntaban con ojos llenos de asombro. A medida que explicaba su experiencia, su voz se llenaba de gratitud y reverencia. Fue mi fe la que abrió la puerta al milagro, decía, y fue la compasión de Dios la que llenó mis vasijas. Sin embargo, en su corazón había una inquietud, un anhelo profundo por conocer el propósito detrás de dicha abundancia. Pasaron los días y las semanas, y en cada intento de adaptarse a su nueva vida, la viuda sentía el peso de la duda. ¿Qué haré con todo este aceite? ¿Es solo un alivio temporal o una parte del plan divino que trasciende mi entendimiento?, reflexionaba. Se cuestionaba si podría proveer para sus hijos todos los días venideros o si la generosidad de Dios era simplemente una respuesta a su clamor desesperado. Una tarde, mientras organizaba las vasijas, escuchó un leve susurro que en su interior resonó, como el eco de una antigua promesa: siervo mío, confía en mi dirección. Fue en ese instante que comprendió que su bendición no era solo un recurso, sino un llamado a la acción. Con un nuevo fervor, decidió utilizar el aceite no solo para llenar sus necesidades, sino también para bendecir a otros en su comunidad que enfrentaban la misma aflicción y escasez que ella había padecido. Así, al día siguiente, salió al mercado con varias jarras llenas de aceite. Aceite puro, aceite de vida,
proclamó, atrayendo la atención de los aldeanos. Aquella simple acción despertó el corazón de muchos que habían perdido la esperanza. Ellos veían en sus ojos la historia de un milagro y empezaron a acercarse, atraídos por la fe genuina de la viuda. El impacto fue inmediato. El aceite comenzó a fluir no solo de las vasijas, sino también del corazón de la comunidad, que empezaba a unirse en un nuevo propósito. Murmullos de generosidad comenzaron a circular y los aldeanos compartían sus recursos, enseñándose unos a otros el valor del sacrificio y el amor al prójimo. Mientras escudriñaban la palabra de Dios en busca de su dirección, al ver que este nuevo camino se trazaba ante ella, la viuda sintió una paz que superaba su entendimiento. Sabía que esto era parte del plan divino que aún se estaba revelando. Y así, un día, mientras oraba en su hogar, recibió una visión que le llenó el alma de esperanza. Revivando su fe, comprendió que su historia no era solo suya, era parte de un relato mayor, donde cada milagro conllevaba una misión. ¿Cómo puedes usar mi vida, Señor?, imploró en voz alta, consciente de que la abundancia del aceite podía ser un recurso vital para la vida de muchos. Fue entonces que en silencio, como una suave brisa, sintió el llamado divino: el aceite que has recibido ha de ser clave para la transición de tu pueblo hacia tiempos de restauración. Cuida de lo que te he confiado, porque habrá más de lo que puedas imaginar. Con una nueva convicción ardiente en su corazón, la viuda comprendió que su propósito era mucho más grande de lo que jamás había concebido. La expectativa de lo que vendría llenó cada rincón de su ser, y el misterio del plan divino se cernía en el aire, dejándole un profundo deseo de ver cómo Dios usaría su historia para hilar un futuro de gloria. Así, fiel a su propósito, la viuda se preparaba para un siguiente paso en esta travesía sagrada. Porque en el horizonte espiritual, Dios tenía un plan aún más vasto por desvelar. ¿Qué más haría el Señor que había comenzado a obrar en su vida? La respuesta estaba más cerca de lo que ella podía imaginar, solo aguardando el momento divino para ser revelada. Mientras la viuda comenzaba a compartir su abundancia con los necesitados, el eco de su fe resonaba profundamente en la comunidad. Y así, los días transcurrieron en un flujo constante de gratitud y altruismo, donde el aceite se convirtió en un símbolo de sanidad y provisión. En cada hogar, cada jarra llenada a rebosar no solo representaba un milagro físico, sino también una rekindling de la esperanza que había sido apagada. Un día, mientras caminaba por el mercado, la viuda se encontró con una mujer de rostro fatigado y lágrimas en sus ojos. «Madre viuda», dijo la mujer, «he oído de tus prodigios. Mis hijos y yo estamos languideciendo en la pobreza. ¿Podrías ayudarnos?». La viuda sintió un profundo dolor por la situación de la mujer, recordando su propia aflicción. «Ven», le dijo con ternura, «te mostraré lo que el Señor ha hecho en mi vida». La llevó a su hogar y, al abrir las puertas de su alacena, las vasijas brillaban con un oro reluciente del aceite recién apurado. La mujer miró atónita, y, en un acto de compasión, la viuda comenzó a llenar las jarras de la visitante. «Este aceite no es solo mío, es un regalo de Dios y un testimonio de su misericordia», le compartió, y las lágrimas de la mujer se convirtieron en sonrisas de asombro. Con cada entrega, la viuda comprendía que su entrega de aceite estaba comenzando a transformarse en un río de bendición que no solo nutría a su hogar, sino que también revitalizaba a su comunidad. Pero al mismo tiempo, una sombra de preocupación la envolvía, ya que percibía un peligro que acechaba en los rincones de su aldea. Las noticias de su milagro se esparcían como llamas, pero con ello también llegaban murmullos de envidia y duda. Días después, mientras oraba por dirección, una inquietud más intensa la invadió. En su oración, recordó las palabras del profeta Elías: «No temas, porque más son los que están contigo que los que están con ellos». 2 Reyes 6:16. Decidió que no se dejaría llevar por el temor. Su fe, forjada en la aflicción, se transformó en un escudo contra los ataques del enemigo. Con ese renovado coraje, un día proclamó en el centro de la aldea: «Hermanos y hermanas, este aceite representa más que solo sustento. Es un recordatorio de que Dios ha preparado un camino de provisión y restauración para todos nosotros. ¿No veis lo que ha hecho por mí? Él desea hacer más». Los aldeanos escuchaban en silencio, y poco a poco, unas llamas de esperanza comenzaron a despertar en sus corazones. Pero esa noche, mientras la viuda regresaba a casa, vio a un extranjero, un hombre que parecía perdido y desamparado. Sus ojos estaban fijos en el suelo, y su vestimenta desgastada narraba historias de penurias. La viuda se sintió conmovida y se detuvo. «¿Qué te aflige, viajero?», le preguntó. El hombre levantó la vista, con el amor de Dios brillando en sus párpados. «He cruzado desiertos para encontrar respuesta a mis súplicas.
Escuché rumores de tu fe, pero vivo en el lamento de la oscuridad. Necesito un milagro, dijo con un hilo de voz. La viuda, asombrada, decidió que debía compartir no solo el aceite, sino también la fe que había encontrado. La restauración que busques comienza con el deseo sincero de creer. Ven a mi hogar esta noche, y juntos clamaremos a Dios por su misericordia, ofreció. Sabía que la situación era mayor de lo que ella podía manejar sola, y con cada palabra, sentía que el propósito divino se intensificaba. Así, aquella noche, el hombre que llegó lleno de desesperanza se hallaba ahora ante la viuda y su comunidad, donde el poder del aceite se combinaría con la fe, marcando el inicio de un capítulo aún más extraordinario en el lienzo de sus vidas. Mientras las velas parpadeaban con una luz suave, la viuda formulaba una pregunta en su corazón: ¿qué más tiene Dios reservado para nosotros? Sabía que la respuesta se acercaba, envuelta en un misterio divino que aún debía ser revelado. Con renovada expectativa, la aldea esperaba. Dios tenía más en su plan, y el destino de muchos se entrelazaba en el aceite y la fe, a la espera de desvelar al universo su soberanía en medio de lo inesperado. Cuando la noche se cernía sobre la aldea y las sombras danzaban en las paredes, la viuda y el extranjero se reunieron con el grupo que había acudido a su llamado. La atmósfera estaba cargada de expectación, como si el mismo cielo guardara un acto sagrado. La viuda, con el corazón palpitante, inició la reunión en oración, levantando su voz al Altísimo con la fe que había aprendido a moldear en el crisol de la adversidad. Señor Dios, tú que provees en el tiempo de necesidad, escucha nuestras súplicas. Hemos sido heridos por las circunstancias, pero hoy venimos ante ti, deseosos de ver tu mano poderosa moverse entre nosotros, clamó, mientras los demás se unían en un murmullo reverente. El aceite, que antes era solo un líquido viscoso, ahora parecía brillar con una luz propia, como si contuviera la esencia de la promesa divina. El extranjero, al escuchar las palabras de la viuda, sintió un fuego encenderse dentro de él. Madre, dijo con una voz temblorosa, mis días se han visto consumidos por el desespero, pero tu fe me da nuevas fuerzas. ¿Cómo puede este aceite, que es solo un recurso de la tierra, convertirse en un río de esperanza? La viuda, con sus ojos llenos de sabiduría adquirida por el dolor, respondió: no es el aceite en sí, sino el Dios que lo ha provisto. Como dice el Salmo 23, mi copa se desborda. Lo que vemos como escaso puede multiplicarse en manos de aquel que es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Mientras hablaban, un viento suave comenzó a soplar, como si el mismo Dios estuviera respirando entre ellos. El grupo se unió en una danza de oración, pidiendo que el milagro que habían vislumbrado en sus corazones se hiciera una realidad palpable. La viuda tomó una jarra de aceite y, al ver que cada uno en la reunión extendía sus manos hacia ella, sintió un renovado sentido de unidad en la fe. Se movía de cámara en cámara, llenando las vasijas de aquellos que habían venido en busca de un milagro. La fe de cada miembro del grupo se unía en cada jarra que se llenaba, el eco de sus palabras resonando con la promesa: es suficiente. Por la gracia de Dios, es suficiente. El Antiguo Testamento no solo relataba historias de milagros, sino que servía como un espejo para las cosas que Dios aún haría. En ese instante, la viuda recordó las palabras de los profetas acerca del retorno de los perdidos y los que languidecían en la miseria. Ella sentía que el propósito de Dios se estaba manifestando de maneras que aún no podía comprender completamente, pero en medio de la celebración, notó a un hombre al fondo, con ceño fruncido. Su corazón se llenó de una preocupación inexplicable. Aquel que estaba al margen, alguien que había venido con dudas y aires de crítica, parecía estar asediado por pensamientos de desconfianza. La viuda se sintió movida a acercarse a él. ¿Por qué no te unes a nosotros en fe?, le preguntó en voz baja. El mismo Dios que ha lavado mis penas puede hacer lo mismo contigo. El hombre, titubeando, respondió: no creo que haya suficiente aceite para todos. Solo veo una pareja de jarras llenas, y todo lo demás sigue vacío. La viuda le miró fijamente. Cuando Moisés se enfrentó al Mar Rojo, no vio más que agua. Pero el Dios de nuestros padres hizo que las aguas se separaran. Tú también debes confiar. Mientras ella hablaba, la atmósfera cambió nuevamente. La trepidante calma, la fe colectiva de aquel grupo, comenzó a golpear el corazón de aquel hombre. Sus dudas se debatían contra la fe que vibraba en el aire, y la viuda oró en su interior por su transformación. La noche continuó, llenándose de clamores de alabanza y aceite vertido, cada jarra, cada entrega, tejiendo un tapiz de milagros que desafiaba lo natural. Pero en el corazón de la viuda, una pregunta resonaba con gran fuerza: ¿qué más hará el Señor? Y así,
mientras el grupo continuaba elevando sus voces, un nuevo viento sopló, trayendo con él un murmullo oscuro que anunciaba presión en la aldea. Pero incluso ante las sombras amenazantes, la viuda y su comunidad estaban a punto de experimentar algo que nunca habían imaginado. Un nuevo capítulo estaba por comenzar, como un faro en la tormenta, mostrando que, detrás de cada desafío, el plan soberano de Dios estaba tejiendo su historia redentora. La viuda, aún con su espíritu vibrante, se preguntó si la revelación de la próxima etapa del plan divino podría implicar algo mayor que lo que ellos habían visto a partir del aceite. La noche se cerraba, pero el milagro aún no había terminado. Mientras la reunión avanzaba y los ecos de alabanzas llenaban el aire, el tumulto del pueblo próximo se hacía más evidente. La viuda pudo escuchar murmullos que se convirtieron en gritos de confusión. Era como si el cielo mismo estuviera reaccionando a la fe que se desbordaba en el interior de la casa. Con una voz firme, el extranjero levantó su mirada hacia el grupo. Madres, hermanos, si el Señor se ha movido hoy, ¿por qué no debemos dar testimonio? Déjenos salir a proclamar lo que hemos recibido. La viuda sintió que el fervor crecía en su pecho. La fe era un fuego que requería ser compartido, así que se unió al llamado del extranjero. Salgan conmigo, exclamó. Llevemos esta unción, este aceite de alegría y sanidad, al pueblo. Necesitan ver y creer que nuestro Dios es un Dios de milagros. Los miembros del grupo asintieron, su entusiasmo avivado por las palabras de ambos. Mientras la viuda tomaba 2 jarras llenas de aceite, el joven que se había mostrado incrédulo decidió seguirles. Sintió que dentro de su corazón emergía un destello de esperanza. Quizás este era el momento que cambiaría su vida. Abrieron las puertas y se encontraron con la noche estrellada, que parecía atenta a su inminente viaje. Al avanzar por las calles, las murmuraciones de la gente comenzaron a tener eco en sus corazones. ¿Qué sucede allí?, preguntaban unos a otros, mientras veían cómo la viuda y su grupo se acercaban, llevando consigo un aire de autoridad y fe. Una multitud se congregó rápidamente, atraída por la unción que emanaba de la viuda. Hermanos, vengan, tenemos un testimonio que compartir. Les habló de la bondad de Dios, de cómo el aceite se había multiplicado en sus manos por la fe. Hablaba de su lucha, de las lágrimas derramadas, y de cómo había encontrado descanso y provisión. La gente escuchaba con atención, y entre los presentes había hombres que llevaban profundas heridas y corazones quebrantados. Los ojos del hombre incrédulo se abrieron de par en par mientras se daba cuenta de que lo que antes había sido un mero recurso terrenal, ahora se convertía en un símbolo de esperanza. ¿Puedo ser parte de esto?, se preguntó en su interior, mientras la viuda ungía a algunos de los dolientes con aceite, orando por su sanidad. Mientras el grupo seguía orando, el mismo poder que había estado operando en su comunidad comenzó a reflejarse en la multitud. Los murmullos cesaron y fueron reemplazados por un clamor de fe. Algunos se postraron, otros lloraron, y algunos simplemente sonrieron embargados de la certeza de que en aquel lugar Dios estaba obrando algo sobrenatural. Sin embargo, entre el alboroto, un fariseo apareció, su rostro serio como un rayo de tormenta. ¿Acaso permiten que una mujer y un extranjero los engañen con promesas vacías? Nuevas enseñanzas y locuras no son la respuesta a su desesperación, dijo, cuestionando la autenticidad de lo que estaban viviendo. La viuda, notando la oscuridad en las palabras del fariseo, sintió un poderoso impulso de defender la obra de Dios. En verdad, no es mi obra sino la de Dios. Lo que está sucediendo aquí no es vano. Nuestro Señor ha prometido liberar a los cautivos y llenar las copas. Por lo que hemos visto, la promesa se está cumpliendo ahora mismo. La atmósfera vibró bajo el impacto espiritual de las palabras. La multitud comenzó a murmurar y a asentir, aun cuando el fariseo intentaba interrumpir, imponente en su crítica. Pero ese no era el tiempo de desanimarse, era un tiempo de reivindicación. Así, en medio de la oposición, la fe del grupo se hizo aún más fuerte. Las alabanzas se elevaron nuevamente al cielo. Mientras el aceite continuaba fluyendo, la viuda vislumbró en su espíritu algo más grande que la sola multiplicación del líquido preciado. Podía ser que la comunidad entera fuese transformada, que incluso las dudas más arraigadas fueran arrasadas por la fe colectiva, y de repente, en el clamor de la multitud, un eco resonante y distinto comenzó a formarse. La unción, el poder y la gloria son de él. Dios Altísimo. Él ha venido a libertar a los cautivos. El alarde del enemigo no prevalecerá. Sin embargo, mientras la esperanza brotaba en la aldea, el viento comenzó a cambiar una vez más. La viuda sintió en su corazón que algo más importante estaba por venir, como si el mismo Dios estuviera preparando una revelación que haría temblar los cimientos de su comprensión de la fe.
pero ante el avivamiento y la resistencia, la pregunta en su alma seguía siendo la misma: ¿qué más hará el Señor? Las sombras del desafío aún estaban sobre ellos, y mientras compartían la obra de Dios, una nueva revelación se acercaba rápidamente. Había más en el plan soberano de Dios que ellos aún no habían imaginado, y la noche no haría más que aumentar el misterio de su gloria divina. Mientras el clamor de la multitud se expandía en la noche, una sensación de expectación, como un bálsamo suave, envolvió a todos los presentes. La viuda, movida por el fuego de la fe que ardía en su corazón, sintió que cada palabra que pronunciaba resonaba en las almas que la rodeaban. El Señor ha prometido cosas grandes. Él es fiel y su amor es eterno. Vengan y vean lo que ha hecho. El fariseo, aunque persistente en su oposición, se encontró superado por la energía del pueblo, que comenzaba a unirse en un vibrante canto. Algunos levantaron sus manos al cielo, mientras otros se acercaban buscando ser ungidos con el aceite que había sido multiplicado. La atmósfera era electrizante, y la viuda podía ver la revelación de Dios manifestándose en cada rostro iluminado por la fe. Entonces, mientras la unción fluía y los corazones se abrían a la esperanza, una figura se adentró desde el fondo de la multitud. Era un hombre que movía con dificultad, con un semblante de dolor profundo distintivo de una larga lucha. Señora. Mujer de fe. Ven, te suplico, gritó, acercándose tambaleándose. He estado enfermo por años. Los médicos no han podido ayudarme, y mi familia ha sido desgarrada por el dolor. La viuda sintió un impulso divino que la llevó hacia él. En el nombre del Señor, serás sanado, pronunció con confianza, mientras colocaba su mano sobre su cabeza. En ese instante, el aire a su alrededor parecía vibrar, como si la presencia misma de Dios estuviera descendiendo. La multitud se conmocionó, viendo cómo una súbita energía brilló a través del cuerpo del hombre, mientras él comenzaba a sacudirse, al principio inconsistente, hasta que, con un grito de júbilo, se levantó por completo. «Soy sano. Soy sano», exclamó, cayendo de rodillas en gratitud. La congregación rugió con alegría, alabando a Dios por lo que estaban presenciando. En medio de la alabanza, el fariseo, que se había mantenido al margen como un lobo en la penumbra, se sintió confrontado por el poder del milagro. Su corazón, endurecido por años de duda, comenzaba a tambalearse, mientras el profundo clamor del pueblo resonaba como un eco en su conciencia. La fe de la viuda, al igual que el aceite, ahora se multiplicaba a su alrededor. Allí, entre lágrimas y risas, vio a otros acercarse, dejando atrás cargas que habían llevado por demasiado tiempo. Uno tras otro, se presentaban ante ella, buscando la misma sanidad, el mismo alivio. En ese momento, el joven que había sido inicialmente incrédulo y había seguido a la viuda, sintió como su propia lucha interna se intensificaba. «Yo también», gritó, levantando sus brazos. «Necesito esto. Por favor, señora, ungiéndome también». La viuda extendió su mano, y mientras lo hacía, el cielo pareció cerrarse por un instante. Una gota de luz celestial iluminó el lugar en el que estaban, como si los ojos de Dios se posaran sobre cada corazón con esperanza. Este era un momento decisivo, no solo para ellos, sino para toda la comunidad. «En el nombre del Señor, yo declaro sanidad y liberación», ella exclamó. La multitud estalló en un clamor de adoración que resonaba más allá de las paredes de la aldea, un canto de testimonio de lo que Dios estaba haciendo en cumplir sus promesas. En medio del fervor, la viuda recordó la profecía que se había hablado por los ancianos de su pueblo sobre una gran liberación que habría de venir, y así, mientras la esperanza se tejía en el aire enrarecido por la fe, un murmullo comenzó a propagarse por la multitud, una voz que decía que la liberación no solo sería física, sino espiritual, un prolegómeno de un nuevo pacto que establecería el curso de sus vidas. La viuda sintió un estremecimiento, era como si, de pronto, el propósito de su sufrimiento se revelara ante sus ojos. «Esto es solo el comienzo», murmuró en su interior. «El Señor está preparando algo mucho mayor, algo que jamás había imaginado. Algo que podría cambiar el destino de nuestro pueblo». Y así, la noche continuó, pero el eco de su pregunta reverberaba más fuerte que antes: ¿qué más hará el Señor? La respuesta estaba a la vista, oculta quizás en el misterio de su plan soberano, esperando ser desvelada. Mientras la música de la alabanza se elevaba, un eco sagrado retumbaba en el corazón de cada hombre y mujer de la multitud. La viuda, empoderada por el Espíritu, miró en torno y vio que el fuego de la fe ardía no solo en sus propias entrañas, sino que se encendía en los corazones de aquellos que habían estado sumidos en la desesperanza.
La atmósfera estaba cargada de promesas, y el aire mismo parecía vibrar con la presencia de lo divino. Sin embargo, entre el júbilo y la gratitud, el fariseo comprometido aún se mantenía en las sombras, con el ceño fruncido. Lentamente, su mente luchaba con el tumulto de ideas y creencias que había anclado en su corazón por años. ¿Puede un simple aceite traer sanidad? ¿Puede esta viuda insignificante ser un vehículo de la gracia del Señor? Se debatía entre su incredulidad y los evidentes signos del poder de Dios en acción. Cuando más personas se acercaban, el clamor de la multitud alcanzó su clímax, y un nuevo llamado resonó en medio de la congregación. Una anciana, con el rostro surcado por el desgaste de los años y la experiencia, se abrió paso hacia la viuda. Con voz temblorosa, exclamó: «Hija, he escuchado de tus milagros, mas mi fe ha estado lejos. Ayúdame a volver a creer». Mirando a la anciana a los ojos, la viuda sintió el tenue hilo de esperanza que brillaba en el alma de la mujer. El Señor no mira la historia de tu vida, sino el anhelo de tu corazón. Él puede restaurarte, le respondió con dulzura, mientras la anciana alzaba sus manos, buscando el toque del amor divino. La viuda oró por ella, sintiendo una corriente de luz fluir de su vida hacia la anciana. Y en ese instante, algo extraordinario sucedió. El rostro marcado por la tristeza se iluminó mientras una risa espontánea brotaba de sus labios. «Soy restaurada. Soy renovada», gritó, abrazando a la viuda. El murmullos de asombro se esparcieron como el viento suave, y cada persona sentía que su propia historia estaba a punto de transformarse. Un niño, que había estado escuchando desde el principio, miraba con ojos grandes y fascinados. «Mamá, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué ahora?». La madre, sorprendida y conmovida, respondió: «Hijo, quizás este es el cielo abriendo sus puertas, preparándonos para una bendición sin igual». Y así, el murmullo se convirtieron en gritos de esperanza. La viuda levantó su voz una vez más y proclamó: «No solo sanamos hoy, el Señor está en medio de nosotros, acercándonos a un nuevo pacto, preparándonos para lo que está por venir. El tiempo de cumplir las promesas ha llegado». Mientras resonaban sus palabras, no solo los corazones estaban siendo tocados, sino que el mismo suelo parecía temblar, como si el poder de Dios se manifestara en cada rincón del lugar. Las llamas de fe se ardían aún más intensamente, y la multitud se sentía parte de un propósito mayor. En ese momento, un nuevo y radiante amanecer comenzó a anticiparse. La viuda contempló el horizonte que se extendía ante ella y entendió, a través de su sufrimiento, la magnitud del amor del Señor. Dios está cumpliendo sus promesas, pensó, mientras una revelación la invadía. Pero esto es solo el principio de una obra mucho más grande. La congregación, abrumada por el poder del Espíritu, comenzó a clamar en la certeza de que algo poderoso estaba en movimiento. ¿Podían ser ellos el comienzo de un nuevo pacto, de una nueva era? Y mientras todos se unían en oración ferviente, un murmullo se hizo eco de las antiguas profecías que hablaban de una liberación total. ¿Acaso será cierto que entre nosotros, el Mesías ya se acerca? La pregunta resonaba en cada corazón, un gancho divino de esperanza que dejaba a la multitud en constante expectativa. ¿Qué más tenía reservado el Señor en su magnífico plan soberano? El cielo, oscuro a punto de quebrarse en luz, pareciera que susurraba promesas a cada corazón expectante. La multitud, ahora vibrante de fe, se sentía electrificada ante la inminente manifestación del poder de Dios. La viuda, con sus manos alzadas, invocaba la gracia de lo alto, desbordada por el fervor del momento. «Hoy, aquí, somos participantes de una historia que trasciende el tiempo», proclamó con voz resonante. «El aceite que llevamos es símbolo del Santo Espíritu, cuyo poder es capaz de sanar, liberar y restaurar». De repente, el fariseo, aún en la penumbra de su incredulidad, sintió que su corazón se estremecía. «¿Qué es esto?», pensó, su interior sacudido por la verdad que presenciaba. Las barreras que había levantado durante años comenzaron a desmoronarse, como murallas caídas ante un asedio divino. Mientras tanto, el murmullo de la multitud se intensificó. Un joven se atrevió a dar un paso al frente, su rostro iluminado por la certeza de que algo sobrenatural ocurría. «Viuda, ¿es cierto que el Señor hará grandes cosas entre nosotros?». La viuda, al mirar a los ojos del joven, sintió la conexión de la fe que se entrelazaba entre ellos. «Hijo, si tu corazón cree, Dios aún hará más de lo que pedimos o entendemos». Con esas palabras, una poderosa unción descendió, y el rezar comenzó a resonar en cánticos de adoración.
Cada persona, poseída por el Espíritu, ofrecía sus propias oraciones, levantando sus manos en súplica y alabanza, mientras el aire se volvía espeso con la presencia sagrada. Un hombre de entre la multitud, una vez conocido por su ceguera espiritual, gritó entre lágrimas: busqué respuestas en altares vacíos. Pero hoy, aquí siento que la luz del Señor me ha encontrado. Sus palabras hicieron eco entre los presentes, y muchos otros comenzaron a testificar sobre sus propias cargas y arrepentimientos. La viuda, observando el derramamiento de dicha, comprendió el significado de aquellos momentos. El aceite no solo es para sanar nuestro cuerpo, sino para llenar el vacío de nuestras almas. Mientras su voz se elevaba, un viento suave, como el roce de una suave brisa de primavera, les envolvió a todos, trayendo paz y renovación, pero en el corazón del fariseo, la lucha aún persistía. Mientras la fe de la multitud crecía, una sombra de duda se cernía sobre su alma. ¿Acaso él estaba condenando el manantial de bendiciones que fluía ante sus ojos? Fue enfrentado con su propia incapacidad para creer. ¿Qué harás, amado hermano?, le susurró una voz divina en su interior, como la brisa que susurró a Elías en la cueva. ¿Permitirás que la incredulidad te haga un espectador de la obra de Dios? ¿O te atreverás a dar un paso hacia la luz? La respuesta de su corazón se definiría en el acto de fe que decidiría tomar. Mientras tanto, la viuda continuó: el tiempo ha llegado, no solo para sanación, sino para revelación de un propósito mayor. Nos vemos en el umbral de un nuevo pacto, donde las promesas del Señor pueden ser cumplidas. La multitud, movida por el fervor de su mensaje, aguardaba ansiosa. Los corazones palpitan en un mismo compás, resonando por el mismo propósito divino. Sin embargo, el fariseo alzó su mirada, sintiendo la conexión de su alma anhelante con aquel reino que parecía estar al alcance de su mano. ¿Acaso será este el tiempo en que el Mesías entre nosotros?, murmuraron, como un canto colectivo que reverberaba en los cielos. Las palabras estaban incrustadas en la esencia del aire, aumentando la expectación. ¿Qué otros secretos les revelaría el Señor en su plan soberano? Mientras la multitud se sumía en la adoración y la súplica, un nuevo amanecer del propósito divino estaba a la vista, y las estrellas parecían señalar el futuro que pronto se desvelaría. Esa noche, mientras la luna iluminaba el cielo, la viuda sintió que el ambiente estaba cargado de una energía divina. La multitud, que crecía cada vez más, representaba un mosaico de corazones heridos y almas sedientas de esperanza. La viuda sabía que este era el momento culminante de su historia, uno en el cual Dios había decidido obrar maravillas. Con fervor, levantó su voz y dijo: hermanos y hermanas, nos hemos reunido para experimentar el poder de Dios. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, no es mera coincidencia, sino el cumplimiento de las promesas del Altísimo. Él ha provisto, ha sanado y ha restaurado. Y hoy es el día de nuestra liberación. El caos de murmullos se convirtió en un crescendo de alabanzas. La fe de la comunidad se entrelazaba, cada grito y cada susurro emanando un sentido de unidad entre ellos, disipando el miedo que había seducido sus corazones. Entonces, el fariseo, quien había estado al margen de la comunidad, sentía que la resistencia interior se debilitaba. Sus pensamientos se agolpaban, luchando entre la incredulidad inculcada y la nueva esperanza que brotaba a su alrededor. Fue entonces, al escuchar las palabras de la viuda, que su corazón comenzó a palpitar con intensa convicción. Un deseo de experimentar lo que aquellos hombres y mujeres estaban sintiendo lo invadió, el deseo de cruzar el umbral de la duda y la desconfianza. La viuda, viendo el tumulto y la transformación en el pueblo, continuó: el Señor no solo ha provisto aceite, ha derramado su aceite sobre nosotros, un aceite de alegría, un aceite de paz. Y en este momento, estamos llamados a ser testigos de su grandeza. Abran sus corazones, y reciban la unción que fluye. El aire se volvió tenso, lleno de expectativa mientras la viuda tomó las jarras de aceite una vez más. Con manos temblorosas, comenzó a ungir a algunos feligreses en la primera fila, orando por sanación, liberación y restauración. Cada toque se sentía como si el terreno tierno de la fe comenzara a brotar vida nueva. Uno a uno, los dolientes se unieron, dejando que la unción del aceite los recorriera. «Soy libre», exclamó una mujer con lágrimas en sus ojos, mientras la comunidad sonreía, gritando de júbilo al escuchar su testimonio. Pronto, más y más comenzaron a declarar la obra de Dios en sus vidas, y cuando las historias de sanación se multiplicaban, el fariseo sintió que una corriente de compasión lo atravesaba. En ese momento, alza su voz temblando: déjenme ser parte de esto. El Dios que sanó a esa mujer también puede tocar mi corazón. Por favor, rece por mí.
La multitud se hizo a un lado, abriendo un camino hacia la viuda, quien, con una fe renovada, corrió hacia el hombre que había cuestionado su creencia. Así como el aceite ha fluido, así fluirá la misericordia en ti, dijo la viuda mientras ungía su frente. Con cada palabra, la presión que había mantenido prisionero su espíritu se desató en llanto. Eres amado. La gracia de Dios te rodea. La multitud vitoreó mientras una luz comenzaba a brillar en los ojos del fariseo, como si la oscuridad se disolviera ante la luz de una nueva revelación. Al finalizar la noche, mientras el frío se adentraba en el aire, la aldea se había convertido en algo más que un grupo de habitantes, había brotado como un jardín de esperanzas resucitadas. La viuda miró alrededor y vio a cada persona, entendiendo que habían sido transformados por la fe que había nacido entre ellos. Dios había ejecutado un milagro no solo a través del aceite, sino uniendo corazones rotos en un solo espíritu, un pueblo restaurado. Así el profeta había dicho, los que siembran con lágrimas, cosecharán con gritos de alegría. Salmo 126, 5. Ahora todos los presentes sabían que su Dios era un Dios que provee, que sana, y que, cuando la vida parece desvanecerse, es capaz de traer abundancia de lo que parece insignificante. Esto es solo el comienzo, compartió la viuda con cada uno de ellos. Dios aún tiene más que revelarnos en su continuación de este relato. Sigamos juntos, llevando su luz y su amor por toda la tierra. Y en medio del alba que se aproximaba, la comunidad se unió en un pacto de fe, prometiendo guardar en sus corazones no solo la historia del milagro del aceite, sino también del poder transformador que los había unido como uno solo. La historia que comenzaron a escribir juntos estaba impregnada de esperanza, y el eco divino seguía resonando. ¿Qué más hará el Señor? Esa mañana, aún con más fuego en su alma, comprendieron que cada desafío daría paso a una innumerable oportunidad para glorificar a su Dios. La viuda, su corazón rebosante de gratitud, agradeció en su interior por el viaje que habían recorrido. No importaba cuán difíciles fueran los días venideros, con cada vasija que llenaban y cada historia que contaban, estaban participando en la grandeza del plan de Dios. Eras tú, oh pueblo, la obra maestra de su bondad. Y todo esto era solo el principio de una vida llena de propósito y abundancia. Levanta tus manos y celebra. Porque las bendiciones han comenzado, el aceite sigue fluyendo, y el amor de Dios jamás nos abandonará. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias bíblicas exclusivas que restaurarán tu fe y encenderán tu espíritu. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más corazones sean tocados. Comenta tus reflexiones sobre este final impactante y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.